Buenas, aquí nos encontramos en Adagune para un gran evento, que es la presentación del libro Yo Soy, lo dejamos ahí de momento. Y estamos en Adagune. Adagune es un centro que se abre en Bilbao, en el centro de Bilbao, justo enfrente del Guggenheim, en la Avenida de las Universidades. Y Adagune es un centro en el que se reúnen los amigos. Ada, con 2 Ds, significa lugar donde se reúnen los amigos, y Gune, espacio, ¿no? Pues qué mejor sitio que Adagune para poder presentar el libro de Yo Soy. Y este espacio es un lugar de encuentro para el desarrollo personal. Vale, Juanjo, bueno, después de estos 30 años de experiencia como profesor de yoga y meditación, como orientador personal, ¿cómo ha influido toda esta experiencia profesional en la elaboración de este libro? ¿Cómo se plasma, ¿no?, en el libro? Sí, es un tema que prácticamente ha ido solo, ¿no? Porque cuando en las clases, cuando iba a dar conferencias por ahí, siempre me encontraba con la dificultad de explicar precisamente el título de este libro, ¿no? Cada vez que, me acuerdo aquí mismo en Bilbao, en Plaza Nueva, que fui a dar una charla a un centro de yoga que tenemos aquí, y una persona se levantó del asiento y se marchó de la sala. ¿Por qué? Pues porque soy consciente de que el título de este libro es muy provocador, ¿no? Empezar desde cero a hacernos responsables de toda nuestra vida, pues hay a quien le cuesta mucho, muchas veces por falta de conocimiento. Entonces es un tema difícil de explicar, porque hace falta mirarlo desde muchas perspectivas, y esa ha sido la motivación, escribir un libro para explicar el gran principio de responsabilidad que luego pues tiene tantísimos beneficios, ¿no? Entonces, mi trayectoria pues, es lo que he ido comprobando durante todos estos años de práctica, meditación, formación personal y sobre todo en las terapias. En las terapias es donde más he aprendido y donde todo esto se contrasta, ¿no? Porque si no, por un lado están las teorías, pero lo importante es cuando pasamos a la práctica todo eso y vemos que el sufrimiento existe y que el antídoto del sufrimiento es precisamente la responsabilidad, ¿no? De ahí ha venido esta motivación, ¿no? Muy bien. Ahora te quiero hacer una pregunta que nos gusta mucho en crecimiento personal, que es el ¿para qué? ¿Para qué has escrito este libro y también para quién? ¿A quién va dirigido? Sí, el para qué, bueno, pues prácticamente ya lo he explicado, ¿no? Que es el empoderar a la gente, ¿no? Ahora, luego creo que vamos a hablar más de empoderamiento y de poder, pero la idea es esa, ¿no? Que cada uno vaya cogiendo las riendas de su vida, que se vaya haciendo mayor, y precisamente por eso le he puesto los dos rombos, porque sí que es un libro para gente o bien que se haya hecho ya mayor o que esté dispuesta a hacerse mayor, ¿no? No mayor de edad, porque una persona con 80 años todavía puede tener esa actitud infantil donde delega la responsabilidad en los demás y espera que se lo solucionen sus hijos o sus padres, o bueno, con 80 y sus padres no creo, pero bueno, que se lo solucione el gobierno, que se lo solucione la comunidad de vecinos, siempre delegando esa responsabilidad. Y este libro en ese sentido es un poco más áspero, entonces yo creo que está destinado a todo el que esté dispuesto a asumir esa responsabilidad, ¿no? A hacerse responsable, a comprender cómo funciona el entramado de la vida. Por lo tanto, es un libro que tiene un alto componente espiritual, porque desde mi punto de vista todo es espiritual, ¿no? Entonces, comprender cómo funciona el entramado espiritual hace que uno tenga más herramientas a la hora de funcionar, ¿no? Entonces sí, no es un libro para aquel que quiera, un poco lo pone en la contraportada, ¿no? Para el que quiera, bueno, luego hablaremos un poco de la espirituosidad vana, ¿no? Vacía de contenido, sino que es potente. Entonces, sí. Dices que la mente miente. Un poco fuerte, ¿no? Sí, a mí me encanta empezar así. Me encanta empezar todas las charlas y todas las clases que doy y recordármelo a mí mismo
cada vez que voy a abrir la boca, porque si no sería muy difícil con ese hablar, ¿no? Si partimos de esa idea que hay por ahí de que nos vamos a ir contando verdades, pues la responsabilidad sería enorme, ¿no? Tener que asumir que cada cosa que voy a decir es así, pues hay algo que descansa mucho, y es pensar que nada de lo que digo es así. Todo es una aproximación, todo es un acercamiento a las cosas, y eso sí, me gusta decir que hay mentiras mejores y mentiras peores, pero todo lo que estoy contando, todo lo que cuento, todo lo que mi mente me cuenta, al final son aproximaciones, y una aproximación no deja de ser una fotografía, un algo que se acerca a la realidad, pero que no es la realidad, ¿no? Y menos la verdad, ¿no? De la que en algún momento en el libro hablamos, y pues ni mucho menos, ¿no? Entonces, eso me tranquiliza mucho, ¿no? Es decir, pues todo son aproximaciones y vamos a caminar con ellas. Le pones además un tono casi provocativo. ¿Y eso? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver también con mi propio carácter, con mi propia naturaleza, y luego también he visto que hay quien se espanta con la provocación, y probablemente para esas personas no sea el libro, pero también hay quien se anima con la provocación, ¿no? A quien le estimula, a quien le hace despertar, es como echarle un poco de picante a las cosas, ¿no? Y bueno, y ya te digo, por naturaleza, es que a mí a veces me sube la bilirrubina con ciertas cosas que veo en las redes sociales sobre la espiritualidad, y yo digo, a ver, que esto no es tan ñoño, que esto no es tan simplón o tan facilón, ¿no? Que no, pues vamos a bajar la realidad y bueno, un poquito de provocación, si uno está dispuesto a asumirla, hace que todo sea más estimulante, ¿no? Has dicho un palabra raro antes, espirituosidad. ¿Eso por dónde va? ¿Qué espirituosidad, espirituoso, de licor? ¿Por dónde va este tema de la espirituosidad? Sí, he repartido un poco el libro en varias partes, y la primera parte o la segunda, digamos, habla bastante de la espirituosidad, ¿no? Bueno, es una palabra que en algún momento apareció por ahí, en alguna charla o en algún momento que hablé, porque cada vez que hablo voy aprendiendo cosas. Entonces, pues y dije, joder, qué palabra más interesante para hablar de todo aquello que parece espiritual y no lo es, ¿no? Precisamente por lo que decías del licor, de las bebidas espirituosas son pues las que tienen alto grado alcohólico, ¿no? Y creo que en el mundo de lo espiritual también hay mucho de alcohólico o de alcoholismo, de consumo de cosas que parecen espirituales pero que no lo son, y que hace falta pues ponerle un poco el cascabel a todo eso, ¿no? Porque si no hay gente de muy buena voluntad, con muy buenas intenciones, haciendo cosas para mejorar y para crecer, pero que luego no funcionan, que luego se traban, se atascan y se frustran diciendo, esto no funciona, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque probablemente no se están haciendo cosas espirituales, sino espirituosas, ¿no? Que parecen espirituales, pero que no lo son, ¿no? Entonces creo que de alguna manera tenemos que poner encima de la mesa ese concepto para hacer criba, ¿no? Para diferenciar lo que es útil, lo que es dármico, se suele decir en el yoga, ¿no? O lo que es adármico, lo que es yógico, lo que es ayógico, o lo que es espiritual o espirituoso, ¿no? Sí, además en este apartado incluyes el buenismo, que está como muy de moda, ¿no? El romanticismo, la idolatría, la superstición, el cientificismo, que también está muy de moda, y la suerte, ¿no? Hablas mucho de buena y mala suerte en el libro. Sí, termino bastantes párrafos con esto de la suerte, pues un poco para meterle un poco de, no sé cuál es la palabra, de ironía, ¿no? Bueno, pues está dentro de lo que es espirituoso, ¿no? La idea de que las cosas llegan sin fundamento, pues esos dos principios, ¿no? El principio de casualidad y el principio de causalidad. Y bueno, comprender que todo el universo está dentro de un entramado matemático. Es curioso, hace poco escuchaba una charla de un científico que decía que los científicos han llegado han descubierto, por lo menos hasta ahora, que debe haber 20 leyes o 20 grandes normas matemáticas en el universo,
que si movemos, además de manera fina, que si movemos una coma de esas leyes, todo el universo se desmoronaría, todo el universo se desmontaría, ¿no? De ahí que nada esté sujeto al azar, no existe la suerte, todo es una relación causa-efecto. Y bueno, nos gusta decir que, y nos parece importante decir que dentro de todas esas relaciones causa-efecto, la primera de las causas soy yo. Yo soy el causante de mi realidad, yo soy el creador de mi existencia, de mi realidad existente, y desde ahí, pues claro, soy el único responsable de todo lo que me pasa, ¿no? Sí, en cuanto a las diferentes corrientes que hablamos ahí en el cientificismo, pues qué duda cabe que si las vamos revisando, pues vamos a ir viendo que no todo es espiritual en eso, ¿no? Siguiendo un poquito con ese sentido tan crítico, ¿no?, que muestras en tu libro, ¿no?, pones también polémica en el tema del desarrollo personal, algo que está tan de moda. ¿Qué nos puedes decir? Sí, por lo menos en el ámbito donde yo me muevo, veo que hay gente que ha descubierto lo que es eso que se llama el desarrollo personal. Yo últimamente me decanto más por llamarlo desarrollo humano, me parece que es mucho más completo, porque el propio nombre del desarrollo personal pues lleva a entender a algunas personas que lo que vamos a tratar o lo que estamos tratando de hacer crecer es la persona. Y la persona es ignorante, la persona es estúpida, por lo menos la mía, ¿no? Y creo que más de una, ¿no? Yo no veo que después de 40 años de práctica, de meditación, mi persona haya mejorado. Lo que tal vez he mejorado yo en cuanto al poder de controlar mi persona, eso sí. Entonces creo que ese es el error, ¿no? El propio nombre hace que muchas personas entiendan que estamos hablando de hacer crecer a la persona y que nos estamos enfrascando ahí con el tema de la personalidad. Hay un concepto, que luego igual hablaremos un poquito más, bueno, dos ideas, ¿no?, que son las dos tipos de meditación, ¿no? La meditación Sudha o la meditación trascendente, y luego estaría la meditación de estar despierto, ¿no?, porque al final meditar es estar atento. Pero luego hablaremos de todo esto, ¿no? Es simplemente estar atento en el día a día y ver de qué va esto de la conducta, ¿no?, tan importante para poder luego continuar avanzando. Vale, muy bien. Como te gusta meterte en jardines complejos, te voy a pedir tu opinión respecto a nuestro presente espiritual. Wow. Bueno, yo creo que no sé, quiero imaginar o quiero pensar que no es diferente a otros momentos, ¿no? Es un momento caótico, se dice que estamos en el Kali Yuga y creo que estamos muy Kali Yuga. Kali Yuga es la era de la confusión, donde todo está mezclado, donde en la misma familia tienes un alma vieja y un alma joven, gente decía nuestro maestro Madhava que a veces hay más distancia entre dos seres humanos que entre un ser humano y un animal, ¿no? Entonces aquí estamos mezclados ahora mismo de todo, con todo. Creo que sí que estamos en ebullición, hay una ebullición enorme de caos, pero precisamente en ese caos creo que hay mucha gente despertando, mucha gente que está viendo que no es por ahí, ¿no? Precisamente creo que el caos está diseñado para que veamos que no es hacia afuera, que no es hacia ahí, ¿no? Que no lo vamos a resolver con más tecnología, que no lo vamos a resolver con más materialismo, con más actividad, con más relaciones, con más redes sociales, con más de todo eso. Creo que el caos está diseñado para que nos demos cuenta de que no es por ahí, ¿no? Y creo que ahí quiero pensar, y además lo veo, que hay cada vez más personas que están, pues eso, despertando a un anhelo, a una necesidad. Hace 3 días un chaval de 25 años vino a terapia por primera vez diciéndome que estaba deprimido, que no sabía qué hacer con su vida. Un chico así muy vasco de aquí, muy enraizado en las costumbres de aquí, que decía que
que no le encontraba sentido a nada de esto. Y estuvimos hablando de espiritualidad y se fue muy contento viendo que tenía mucho trabajo por delante, ¿no? Pero bueno, ahora es cuestión de organizar ese trabajo. Muy bien, pues mira, retomamos la espiritualidad, ¿no? Que es un concepto hoy en día quizás un poco desgastado y que da lugar a cierta confusión. Y creo que convendría, bueno, aclararlo un poco. ¿Qué es para ti la espiritualidad? Ayer le dije a una persona, ¿no? Estábamos hablando y que tenemos que ir saliendo del armario, ¿no? Creo que el tema de la espiritualidad se ha ido guardando en un armario, muchas veces porque creo que se confunde con la religión, ¿no? Creo que es un éxito empresarial de las religiones habernos llevado a creer que la religión y la espiritualidad es lo mismo, y para nada. Una cosa son las empresas que sí, que desde la etimología de la palabra religión podríamos entender que son directamente lo mismo, pero que luego en la práctica vemos que una cosa son las empresas y otra cosa es un anhelo, una necesidad y pues un trabajo que algunos tenemos que hacer por necesidad más concretamente y más profundamente, y luego ya hay bueno, pues una espiritualidad latente, una espiritualidad dormida para mucha gente que no necesita dedicarle tampoco mucho más esfuerzo. ¿Qué es? Bueno, pues yo entiendo que es toda el trabajo, toda la práctica y todo el trabajo, todo el estudio, todo lo que hay que hacer para ir acercándonos a lo esencial de nosotros mismos, que es el ser. Y luego estaría la parte de la expresión de todo eso, que no es más que seguir aprendiendo, ¿no? Decimos que la mejor manera de crecer es enseñando, ¿no? Por eso me dedico a enseñar, porque es la mejor manera de crecer en todo este trabajo, ¿no? Entonces sería el trabajo para llegar hasta, y luego ya el trabajo desde el ser, ¿no? Expresarse desde ahí, ¿no? Así lo entiendo, ¿no? Muy bien. Bien, pues vamos a enlazar la espiritualidad con otro concepto, que es el sentido de vida, ¿no? El sentido de vida, pero el sentido de vida enlazado sobre todo en lo cotidiano. Es decir, ¿cómo podemos hacer para encontrar nuestro sentido desde que nos levantamos, trabajamos, estamos con nuestras parejas, hijos, en lo social, en lo cotidiano sobre todo? Sí, es que si no es en lo cotidiano es otra cosa, ¿no? O sea, la espiritualidad o está sujeta a tierra, o está sujeta al día a día, o bajamos la espiritualidad al presente, al aquí y a la hora, o nos estamos yendo a un campo probablemente más espirituoso, ¿no? Más etéreo, más lleno de lucubraciones, tal, ¿no? Para eso es fundamental el estudio, el conocimiento de cómo funciona todo este entramado es importante, pero también el estudio tiene que tener unos límites, porque a veces podemos irnos a estudiar y reestudiar lo que ya sabemos y reaprender lo que ya conocemos como si eso fuera un avance, ¿no? Bueno, ese conocimiento tiene que servirnos para que luego podamos poner en práctica en el día a día pues una actitud espiritual, ¿no? Una actitud de crecimiento, una actitud bueno, pues de ir expresando lo mejor de nosotros mismos, ¿no? De conectar con lo mejor de nosotros mismos y expresarlo, ¿no? Sí, creo que es un error alejarnos de la realidad, y eso puede ocurrir. Se dice que hay 3 obstáculos, ¿no? Que son la pereza, la prisa y el tercero es la intelectualización, un peligro importante al que, bueno, sin olvidar el estudio es importante, pero en su medida, ¿no? Porque si no nos vamos llenando la cabeza de ideas y nos estamos yendo a los mundos de Yuppie, ¿no? Que parece como muy espiritual. A veces hay algunos que hablan de Dios haciendo así, como, no sé, como si lo fueran a buscar fuera, ¿no? Ya dijo alguien, ¿no? Que nadie alcanzará al Padre, que sí, que está en todas partes, pero si no es a través del Hijo, que está en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces entiendo que el trabajo espiritual tiene que pasar por nuestros cuerpos, atravesar nuestra mente, atravesar nuestro cuerpo emocional, atravesar nuestro cuerpo físico desde la acción y conectar con lo esencial, ¿no? En lugar de irnos hacia algo que está muy lejos, ¿no? De hecho, ya que mencionas a Dios, ¿no? Has dedicado bastantes páginas, ¿no? Al ser, a Dios.
cuando son términos que, bueno, habitualmente son utilizados pues, por muchas religiones, ¿no? Entonces, háblanos de tu Dios. Sí, yo no me haría propietario de ese Dios. A veces hacemos eso de, antes he dicho un poco de mi maestro, bueno, el maestro, mi Dios, bueno, el Dios, ¿no? No hay dos, ¿no? Es que es fundamental conocer cuál es la meta, ¿no? Decimos que estamos caminando en un camino, el sendero, el famoso sendero, y en ese sendero es fundamental conocer primero dónde estoy, y ahí eso me llevaría al crecimiento personal, el crecimiento, ese Sua Dharma o ese Dharma propio, personal, que es el del día a día, bajar todo eso a tierra. Pero también es fundamental saber a dónde voy, porque si no, bueno, y fíjate que he hecho así, a dónde voy, en realidad es a dónde vengo, ¿no? Y para eso es fundamental saber cuál es la casa, ¿no? Estamos en un camino de retorno a casa y tenemos que saber dónde está la casa y cuál es la casa, ¿no? Y por eso he dedicado un tiempo a explicar bastante el tema de lo que es esa esencia, ese ser, ese Dios, el de los 1000 nombres, ¿no? Pues para que veamos que no es algo extraño, que solo basta con que alguien nos lo señale un poquito bien para que veamos que es algo que está. Cuando hablamos de la oscuridad, o hablamos del silencio, son maneras de ir viendo que eso está en todas partes, ¿no? No es un señor con barba como yo pensaba de pequeño, ¿no? Sino, bueno, pues un ente, llamémosle un ente, que está en todas partes, y el camino más corto es a través de mi propio silencio, a través de mi propia oscuridad, a través de mi propio vacío, ¿no? Curiosamente, hoy en día huimos mucho de Dios, ¿no? Huimos del vacío, ¿no? Me encuentro muchas personas que están todo el día rellenando o tratando de rellenar su vacío, ¿no? Cuando el mejor amigo que tienen precisamente es el vacío, ¿no? Entonces, conocer que ese vacío es Dios, pues de pronto te abre otra perspectiva, ¿no? Para hacer este trabajo. Y lo de la Guerra Santa, que suena Sí. duro como poco, ¿no? ¿Qué nos dices? Sí, bueno, el nombre no sé si es duro, lo que es duro es la guerra propia, ¿no? El día a día, esa batalla que vivimos constantemente, a veces ni la hay. El problema es que a veces ni hay Guerra Santa, ¿no? La Guerra Santa se produce cuando ya empieza a haber un cierto nivel de consciencia, ¿no? Entonces es la guerra entre la conciencia que soy, en el nivel de conciencia que pueda ir haciendo, y el ego, ¿no? Esa batalla que está en todas las grandes religiones, ¿no? De las cruzadas, la yihad, el Mahabharata hindú, en todas partes vemos constantemente esta contienda, ¿no? Lo que pasa es que hay veces que no se produce pues porque el ego tiene tanto poder que no hay ni guerra, ¿no? Por lo menos cuando hay guerra, pues eso ya es un síntoma de un cierto avance. Es más complicado, o no sé si decir más complicado, porque si no hay conciencia también es complicado, ¿no? Pero bueno, sí, se produce ahí una lucha entre la conciencia y el ego, y bueno, depende de nosotros, ¿no? Aquello que decía un padre indio, le explicaba a su hijo que dentro de nosotros hay dos perros, ¿no? Dos lobos que se pelean constantemente, y el niño le pregunta, ¿y cuál de los dos lobos gana la batalla? Y dice, pues ganará el lobo al que le des de comer. Y desde ahí, bueno, pues depende de nosotros. Nuestro trabajo, curiosamente, es defender la conciencia para que vayamos alimentando esa parte de nosotros y precisamente nos vayamos empoderando, ¿no? Empoderando respecto del ego, ¿no? No empoderando respecto de los demás, ¿eh? Que a veces cuando se habla de poder parece que buscamos el poder hacia los demás, pero no es hacia los demás, es hacia mí mismo, ¿no? Entonces hay que ganar esa batalla. Juanjo, tanto en el libro como en tu discurso se encuentra mucho la palabra sensatez. ¿Por qué le das tanta importancia? Es que es fantástica. Es una palabra fantástica, ¿no? Es que si no hay sensatez, todo se va al carajo, ¿no?
Precisamente la sensatez es chit, básicamente es consciencia, ¿no? Es el despertar, o la sensatez sería la actitud coherente con ese chit o con esa consciencia que tenemos que ir y que vamos desarrollando. Y ahí es donde está la sabiduría, ahí está la cordura, ahí está el acierto, en definitiva. Entonces es algo que, fíjate si es denostado ese tema, que cada vez que alguien menciona el sentido común, pues alguien hace un chiste, alguien hace una broma diciendo que es el menos común, que tal, que ya no existe el sentido común. Hemos tirado por tierra el sentido común, cuando el sentido común es algo consustancial al ser humano, ¿no? Está en nosotros, ¿no? Y sin embargo estamos todo el rato buscando información, buscando pruebas, hay veces que no sé cómo se podría organizar, pero yo veo cómo funcionan los juzgados y un juez no puede tirar de sentido común, no puede tirar de sensatez, tiene que tirar de leyes, de normas. Al final se convierte en un administrador de unas normas que no siempre encajan con la realidad. Y en cambio la sensatez es como el pan del día, ¿no? Es el momento, es preguntar a algo que está en nosotros, pues qué es lo correcto, qué es lo adecuado. Y creo que hemos rellenado, hemos tapado la sensatez con un montón de información, cosas, leyes. Cuando una persona te dice, esto es así, dice, ya, pero si esto no es sensato, bueno, ya, pero es así porque son las normas, ¿no? Entonces ya nos agarramos a las normas, nos agarramos a las leyes, nos agarramos a las pruebas. Es que si no hay pruebas, pues no podemos hacer nada. Y dice, joder, pero qué es sensato aquí, ¿no? Entonces, nada, hemos desterrado la sensatez y es que si no la recuperamos, así nos va a ir, ¿no? Has hablado en varios momentos de conciencia, de consciencia, has hablado de chit. Hay 3 palabras que hablas en el libro, eres Sat, Chit, Ananda. Esto, ¿cómo se integraría en nuestra vida? Primero, ¿qué significa Sat, Chit y Ananda? ¿Y cómo crees que se integran en nuestro día a día? Sí, al final usamos el sánscrito, ya sé que a veces asusta un poco el sánscrito, ¿no? Pero bueno, nosotros cuando estudiamos estas cosas, ¿verdad? Pues vamos comprendiendo ciertas cosas que en un lenguaje cotidiano, pues que necesitaríamos muchas palabras, ¿no? Entonces, Sat es el ser, es la conciencia, es la vida que somos, y ahí está el poder, ahí está la voluntad, ahí está la esencia. Sin Sat no hay nada, ¿no? Entonces, Sat es ese Dios del que hablábamos antes, que está en todas partes, pero que a la vez somos cada uno de nosotros, ¿no? Esa es la sustancia. Si no hay sustancia, si no hay Sat, no hay nada, ¿no? Luego está Chit. Chit es lo que tenemos que desarrollar, ¿no? Tenemos que ir, bueno, también la voluntad tenemos que desarrollar, ¿no? Voluntad y consciencia. Chit es este despertar que tenemos que ir haciendo todos. Ahora se habla mucho del despertar en ciertos ámbitos, ¿no? De que hay que despertar, pues sí. O despiertas o te la pegas, ¿no? Como el golpe que me he dado yo hoy en la puerta. Pues no iba suficientemente chit y entonces pues me he dado un golpe ahí con el marco, ¿no? Y es algo que tenemos que ir haciendo. De hecho, ese es el sentido, ¿no? Antes, cuando hablábamos del sentido, pues el sentido es ir despertando consciencia y voluntad. Y en la medida en que vamos desarrollando consciencia y voluntad, pues es cuando aparece la responsabilidad, ¿no? La resultante de todo eso va a ser Ananda. Ananda es, hay quien lo traduce como dicha. A mí la dicha creo que es más apropiada para la mente. Me gusta más la palabra gloria, ¿no? La gloria, que es un compendio de todas esas grandes cosas que todos buscamos, ¿no? Ananda es plenitud, Ananda es libertad, Ananda es bienestar, es felicidad, es todo eso junto, ¿no? Es eso que uno va encontrando en esa práctica meditativa y que hace que uno pueda estar tanto tiempo ahí sentado, ¿no? Pues porque está en Ananda, ¿no? Y Ananda es lo contrario del sufrimiento, ¿no? Entonces, el sufrimiento es el estimulante para que nos vayamos acercando hacia Ananda. Y Ananda solo vamos a poder acercarnos en la medida en que vayamos despertando Chit y la voluntad, ¿no? Que estaría en Sat, ¿no? Entonces, ¿eso cómo está en nuestras vidas? Pues o ponemos esas 3 o el sufrimiento va a estar ahí. El karma
El sufrimiento va a estar animando el cotarro, ¿no? O sea que más nos vale aplicar Satchitananda no como algo teórico, sino como algo real, ¿no? Poner atención, estar despierto, no irnos a ninguna locura, a ninguna espirituosidad extraña, sino bajar a tierra y venga, a vivir, que son 2 días, ¿no? A mí, Juanjo, me gustaría volver otra vez un poco para atrás, ¿no? El capítulo de la cordura, porque me llaman especialmente la atención los arquetipos, ¿vale? Entonces, me gustaría que nos explicases así brevemente qué son y qué relación hay entre ellos. Sí. No, bueno, no me voy a extender porque sería enorme extenderme con todos los arquetipos, ¿no? Tampoco es que haya tantos, o sí, ¿no? Un arquetipo es un valor, un arquetipo es una referencia espiritual para cuando en lo concreto se nos queda un poco largo o lejano, pues, el ser, ¿no? Claro, como el ser es tan abstracto y tan etéreo, aunque es aquí ahora, pero resulta a veces excesivamente etéreo, pues a la hora de hablar de conducta, porque la conducta es importantísima, ¿no? Eso que hablábamos antes del desarrollo personal o el desarrollo humano es fundamental para poder acercarnos y para ir alejándonos del infierno hacia el cielo, ¿no? Entonces, en ese proceso, pues vamos a necesitar referencias, baluartes, ¿no? Esas referencias son los arquetipos. Los arquetipos son, pues, aspectos a tener en cuenta para poder acercarnos a lo espiritual, ¿no? Básicamente, para que un arquetipo sea un arquetipo, porque no todo aquello a lo que se le llama valores son valores, pues que cada uno vea si cumple esta condición. La condición de un arquetipo o de un valor es que de eso cuanto más mejor. Si hablamos de justicia, pues justicia cuanto más mejor. No leyes, justicia. Cuando hablamos de bondad, bien entendida, cuanto más mejor. Si hablamos de amor, bien entendido, cuanto más mejor. Claro, luego hay que entender lo que es el amor, lo que es la bondad, porque hay muchas veces que confundimos el amor con el cariño, confundimos la bondad con hacer cualquier cosa, lo primero que me sale, ¿no? Entonces no, es aprender, conocer lo que son los arquetipos y luego trabajar para instalarme en ellos, ¿no? Al final son elementos de culto. Elementos de culto, pero elementos de culto concretos, bajando a tierra en el día a día. A veces parece que el culto es, no sé, meterme en un templo y hacer 4, no sé, cosas así especiales, ¿no? Pues, pero bueno, está bien, pero además de eso, luego en el día a día, ¿cómo hago yo, cómo practico la devoción? Pues los arquetipos vienen muy bien, ¿no? Son referencias interesantes. Pues nos vamos a ir al eje central del libro, que como el título es eso, ¿no? Yo soy el responsable de todo lo que me pasa. A mí me viene a la mente mi hijo adolescente, cuando hablo de la responsabilidad, porque siempre diciéndole que sea responsable, que actuar con responsabilidad, y me miraba como las vacas al tren. Entonces un día le digo, a ver, ¿sabes lo que es ser responsable? Me dijo, no. Entonces, toda la vida hablándole de responsabilidad y resulta que no sabía lo que era ser responsable, ¿no? Entonces, claro, ¿a qué viene tanto hincapié en este principio de responsabilidad, ¿no? en el libro? Claro. Yo también me llevé una sorpresa cuando descubrí en su propia etimología, ¿no? En las raíces de la propia palabra está la definición, ¿no? Responsabilidad es responder con habilidad, ¿no? Entonces, claro, cuando descubrí eso ya empiezas a contrastar y dices, a ver, pero esto es responsabilidad, esto sí, esto no, esto es responder con habilidad, esto no. Y es muy importante, ¿no? Muy importante conocer lo que es la responsabilidad, porque hay gente que cree que está sufriendo siendo responsable, ¿no? Y dice, joder, yo soy responsable, pero no me va bien. Estoy cargado de tareas, estoy hecho polvo y tengo un montón de responsabilidades. Y, perdona, eso no son responsabilidades, son cargas, son cosas que te has echado a la espalda, pero si te va mal, pues no es responsabilidad, ¿no? Entonces, responsabilidad es yoga, es espiritualidad, es hacerlo bien, es arquetipos, es todo, ¿no? Al final en la vida hay 2 opciones, o lo haces bien o lo haces mal. Entonces, responsabilidad es hacerlo bien, ¿no? Entonces, por eso es tan importante, ¿no?
Y ahí hay una parte de ese principio que es la correspondencia. La correspondencia tiene que ver con quién tiene que responder y quién puede responder con habilidad, ¿no? Entonces, el que puede y el único que va a responder a mi vida soy yo. Entonces, es fundamental asumir esa correspondencia para poder responder con habilidad, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho del libro que es: si no puedo, no me toca. Entonces muchas veces, ¿no? Con el tema de la responsabilidad queremos solucionar el mundo, queremos, vemos las noticias, vemos las guerras y es que, ¿qué puedo hacer? Y me siento mal, ¿no? Entonces esta frase de si no puedo, no me toca, me parece que quita mucho peso a la responsabilidad, ¿no? A la depura responsabilidad. Viviendo en comunidad como vivimos, ¿no? ¿Cómo podemos aceptar que yo soy el único responsable de todo lo que me pasa? ¿No es un poco exagerado decir eso en el libro? Sí, como hemos dicho antes, puede resultar, no sé si exagerado, pero sí provocador, ¿no? Es que ahí está la clave, ¿no? O soy el responsable o voy a tener que estar esperando a que los demás se hagan responsables. Sé que cuando una persona lo está pasando mal, no es el momento, ¿no? Por eso nosotros hacemos hincapié en que todo el trabajo del yoga y el trabajo humano y el desarrollo humano es preferible que sea preventivo, que sea de antemano, ¿no? Que uno ya tenga instalada esta filosofía para cuando vienen mal dadas, para cuando la cosa se complica, ¿no? Porque cuando una persona lo está pasando mal o muy mal, no le puedes ir diciendo que es el responsable. Sería cruel, ¿no? Decirle a una persona que ha hecho méritos para que le pase todo eso, pues cuando lo está pasando mal te lo vomita, ¿no? No es el momento para tomar esa medicina. Digamos que hay que alimentarse bien antes, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues precisamente todo el tocho, todo el libro está diseñado para tratar de explicar esto, ¿no? Que sí, que soy el responsable y que además lo bueno es que soy el responsable. Muchas veces, como no se entiende bien lo que es el principio de responsabilidad, pues la gente no quiere saber nada de más responsabilidad, porque entiende que todavía va a tener que cargar con más cosas, ¿no? No, es al contrario. Además, una de las buenas cosas que tiene el principio de responsabilidad es que le vamos a quitar a la responsabilidad nos vamos a liberar de la responsabilidad que no nos corresponde, ¿no? De esa parte que no nos corresponde. Y hay una parte en la que yo no tengo poder, zapatero a tus zapatos, ocúpate de allí donde tú puedas hacer algo, hacerlo bien y deja que el resto del universo continúe con lo que tenga que hacer, ¿no? Cuando digo el universo, digo al vecino o incluso a los hijos, ¿no? Hay una parte que nos corresponde como padres, pero cada vez hay menos parte porque a ellos les toca cada vez más asumir su propia responsabilidad, ¿no? Y en esa medida el principio de responsabilidad es fantástico. O sea, coge lo que te toca y suelta lo que no te toca, ¿no? Bueno, también hablas del sufrimiento como algo necesario, diría yo, lo he entendido yo. Claro, ¿cómo encajas eso, ¿no? Igual un poco como el tema del principio de responsabilidad, ¿no? En una situación crítica, ¿no? Donde la familia ha perdido un ser querido muy joven, una enfermedad, un accidente. Sí. Es que, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces cuando hablamos de filosofía o de teosofía y todas estas grandes informaciones o teorías, no se pueden tratar y no se deben tratar en caliente. No, ahí haz lo que puedas, ¿no? Cuando la cosa se complica y cuando tienes una persona que está sufriendo, pues hagamos lo que podamos, ¿no? Buscar las mejores palabras para adaptar pues el lenguaje a la persona que tenemos delante, ¿no? Lo interesante es estar preparado, como decía antes, estar filosóficamente y a todos los niveles, a nivel emocional, a nivel físico, estar bien entrenado para poder luego enfrentar las situaciones de la mejor manera posible, ¿no? Nunca se me ocurriría, y a veces en alguna medida tengo que hacerlo, porque si me viene una persona que está sufriendo un maltrato, mi trabajo va a ser ayudarle a que se vaya haciendo cada vez más responsable
de la parte que le corresponde, ¿no? Que es pues, recibir el maltrato, ¿no? En esa medida tengo que buscar la manera de que vaya haciéndose consciente pero sin ser cruel. Y eso es un trabajo de cirugía delicado, ¿no? Porque a poco que te pases tocas un nervio y salta, ¿no? Entonces tienes que ir despacito, despacito, facilitando que se vaya haciendo cada vez más consciente y más responsable para que pueda luego responder precisamente, ¿no? No es cargarle de culpas o cargarle de más sufrimiento, que bastante tiene, sino cargarle de poder, ¿no? O ayudarle a que se vaya cargando de poder, porque yo no le puedo cargar de poder, pero sí puedo ayudarle a que esa persona vaya asumiendo más responsabilidad y por lo tanto más poder, ¿no? No sé si... Sí, y el sufrimiento como elemento corrector. Sí, bueno, pues también suena duro decir, ¿no? Pero que el sufrimiento que es necesario, ¿no? Porque es que nadie queremos sufrir, ¿no? Y a veces cuando se ponen ejemplos muy duros, pues empezar a decir estas cosas pues suena áspero, ¿no? Y a veces provocador, pero es también un ejercicio de responsabilidad, ¿no? Asumir que cada uno vamos a ir necesitando las dosis de sufrimiento que necesitamos para poder seguir caminando, ¿no? Creo que el sufrimiento además es la manera más clara, de hecho por eso Buda creo que pienso que dedicó tanto esfuerzo a hablar del sufrimiento, ¿no? Porque creo que es evidente que el sufrimiento lo entendemos todos, lo hemos vivido, lo sabemos de lo que estamos hablando, y a poco que nos fijemos en cómo funciona el sufrimiento es el que mejor va a defender todo lo que estamos diciendo, ¿no? El sufrimiento es muy clarito. Si quieres saber cómo funciona, empieza a hacer las cosas mal y verás cómo el sufrimiento aparece por todas partes, ¿no? Hacerlo bien y ver que el sufrimiento baja es más difícil, pero si empiezas a hacerlo mal, enseguida verás que el sufrimiento aparece, ¿no? Por lo tanto, nos está diciendo que aquí hay unas claves y que el sufrimiento tiene un sentido, que funciona de una manera determinada. Y eso es interesante, no para defender el sufrimiento, sino para defender todas las herramientas y todo el trabajo con el que podemos precisamente alejarnos del sufrimiento, ¿no? Esa es la idea. Te acabamos de escuchar, Juanjo, hablar del poder y le das mucha importancia a esta palabra, a este concepto. ¿Puedes desarrollar, hablar un poco más en profundidad de este concepto, de cómo podemos encontrar nuestro poder? Sí, precisamente en esos ámbitos de lo espirituoso o en esas costumbres de lo espirituoso, pues muchas veces veo que a las personas buenas se les ofrece una enseñanza y una enseñanza desempoderante, ¿no? O sea, no puedes pensar, no puedes sentir, no puedes hacer, esto está mal, otro está mal, hay que ser bueno, como diciendo que hay que ser abnegado, sumiso, que hay que ser una pobre persona, ¿no? Se defiende muchísimo la humildad, como, bueno, pues si miramos la definición de humildad, pues habla de debilidades y flaquezas, ¿no? Y desde ahí yo veo que no se puede avanzar, que no se puede caminar, ¿no? Necesitamos, yo veo el trabajo espiritual como una diana, pues como si tuviera un arco, una flecha y una diana, y la flecha tiene que ir al centro de la diana. Si va más arriba, mal, ahí estaríamos hablando ya de soberbia, de orgullo, de vanidad o de estados de inflación egoica, ¿no? Entonces, no, por arriba no vamos a entrar, pero por abajo tampoco, ¿no? Si nos debilitamos demasiado y no tenemos criterios, y no somos capaces de pensar, de juzgar, de evaluar, de tener criterios, sano juicio, si no podemos decir lo que tenemos que decir en cada momento, pues no somos libres. Y si no somos libres, no vamos a entrar por esa diana, ¿no? Entonces, el poder es necesario. Necesitamos, pues eso, tener el poder, sobre todo, estoy hablando del poder de uno mismo, el poder para controlar mi propia vida, ¿no? Muchas veces cuando se habla de poder parece que estamos hablando de la necesidad de controlar a los demás.
no, eso a veces es muy pobre, ¿no? O sea, porque precisamente no tiene que ver con la responsabilidad, es como voy a cambiar el mundo para ser feliz. No, el poder de cambiarme a mí mismo para ser feliz, ¿no? Y ese poder es fundamental. Yo siempre digo que a veces hay una idea de que los malos tienen como más derechos y es como todo más asumible, ¿no? Es como es malo, pues normal que haga esas cosas, ¿no? Pero parece que los buenos no tienen ningún derecho, ¿no? Uno empieza a ser bueno o quiere ser bueno y no tiene derecho a esto, no tiene derecho a esto, no tiene derecho a esto. ¿Qué mal? Es que es al contrario. Cuanto más bueno es uno, más derecho tiene. Más derecho a pensar, a sentir, a hacer, a ir por la vida y a defender las virtudes, ¿no? A defender los arquetipos que decíamos antes, ¿no? Sí. Vale, vamos a introducirnos ahora en un concepto puramente yógico, los purushartas, que tiene mucho que ver con el poder, pero puede que haya gente que nos esté escuchando que no sepa precisamente a qué se refiere. ¿Qué es esto de los purushartas? Bien, ya lo explico luego más extenso, ¿no? Pero son los poderes importantes, los poderes que tenemos que desarrollar, ¿no? Muchas veces están los idis menores son los poderes pequeños, los poderes de la persona, pues todos los poderes, el de hablar, el de manipular y luego ya pues otros como más extraños. Todos esos poderes son peligrosos, ¿no? El poder de pensar, el poder de sentir. Hace falta ir trabajando todos esos poderes, pero siempre supervisados por la conciencia, siempre supervisados por la sensatez. Si todos esos poderes inferiores no están supervisados por los purushaktas, son los poderes del ser, ¿no? Si ese otro poder no está desarrollado, tenemos un monstruo, ¿no? Entonces tenemos que ir a tratar de desarrollar estos, ¿no? Que surgen de la sensatez, que surgen del servicio, Dharma, Artha, pues todos estos, no me voy a extender ahora en explicarlos, pero bueno, el poder de conseguir las cosas, el poder de servir, el poder de ayudar, el poder de realizarse, el poder de liberarse, el poder de disfrutar, todos estos poderes son los que tenemos que desarrollar y hacia donde tenemos que apuntar, ¿no? Y si esos están, luego utiliza los cuerpos, no censures, ¿no? O sea, piensa, siente, haz, lo que decía antes del poder del autocontrol, ¿no? Entonces... Bien, para terminar vamos, algo muy central y nuclear, la meditación. ¿Qué rol juega la meditación en todo esto? Y también hablas de dos tipos de meditación. ¿Nos puedes aclarar un poco por dónde van los dos tipos de meditación y el rol general de la meditación en este libro? Sí, se ha puesto muy de moda, ¿no? Esto de la meditación en algunos ámbitos o para bastantes personas se ha puesto bueno, está muy bien, ¿no? La meditación, vamos, es la joya de la corona, ¿no? Es algo que es la puerta de salida. Vivimos en un infierno. Yo cuando me enteré que vivimos en el infierno me llevé una sorpresa. Yo pensaba que eran otros los que iban al infierno y luego me di cuenta de que ya estamos en el infierno. Y tenemos que salir de este infierno. Para salir de este infierno necesitamos consciencia y voluntad, ¿no? Y básicamente la práctica de la meditación es el ejercicio voluntario de la consciencia y la voluntad, ¿no? Y eso es algo que tenemos que hacer. Tenemos que buscar la puerta de salida. Para encontrar la puerta de salida tenemos la meditación Sua, que es la meditación. Meditar es estar atento. Y en ese ejercicio de estar atento, pues tenemos una vida que vivir y entonces lo mejor que podemos hacer es atender la vida que vivimos, ¿no? Todo lo que hacemos a lo largo del día, ¿no? Si estoy con mis hijos, si estoy trabajando, si estoy haciendo la compra, si estoy fregando, pues ponle atención, ¿no? A veces me sorprendo de muchos niveles de desatención, ¿no? Nunca le habéis agarrado el pescuezo a alguien y dice, pero no te das cuenta. Y dice, pues no se da cuenta, ¿no? Entonces tenemos que poner esa atención y eso es meditar. Meditar es atender, ¿no? Cuando hacemos una sesión de terapia, pues lo que estamos haciendo es dedicar una hora a meditar un tema, a meditar un problema. Es una meditación. Lo que pasa es que no es la meditación trascendente. La meditación trascendente o Suda es ya hemos llegado a la puerta y ahí en la puerta vamos a buscar
lo esencial, ¿no? Y esa es la manera de pasar por esa puerta, ¿no? Como dice en el Gita, pues solo a través de la meditación me alcanzarás, ¿no? De las meditaciones, porque la una sin la otra es que a veces nos ponemos a meditar pero no hemos llegado ni hasta la puerta, estamos perdidos por ahí, ¿no? Entonces pretender que con esa práctica lleguemos a lo esencial, pues lo mismo estamos... ya sabes, ¿no? Lija basta y lija fina, ¿no? Pues igual lo mismo estamos usando la lija fina para desbastar, ¿no? Entonces, para desbastar, lija basta, que sería la meditación sua, y ya para lo fino, pues la meditación suda, ¿no? Las dos son fundamentales, ¿no? Atención, voluntad y despertar. Para terminar, Vasista, ¿qué te gustaría o qué esperas, ¿no?, que se lleven los lectores cuando lean este libro provocado? Bueno, eso ya cada uno verá, ¿no? Yo lo que he pretendido es poner encima de la mesa un abanico de información no muy detallada, porque he tocado muchos temas. La verdad es que no, simplemente son aproximaciones pequeñas a muchos temas, luego ya cada uno verá si quiere profundizar en todo eso, pero todo ello enfocado al principio de responsabilidad, ¿no? He tratado de hacerlo así, porque creo que es la guinda del pastel, ¿no? Si no acabamos siendo responsables, ¿para qué queremos todo lo demás, ¿no? Entonces, tratar de llevarlo ahí. Si a alguien le sirve para mejorar su nivel de responsabilidad en la vida, pues vamos, yo ya me quedo muy contento, ¿no? Pues yo creo que hasta aquí. Muchísimas gracias, Vasista, por haberte metido en hacer este libro, que la verdad que es una delicia el haberlo leído, y confiamos en que lo lean, que lo disfruten, que lo cuestionen, sobre todo, ¿no? Me parece muy importante que se cuestione todo lo que comentas ahí. Y yo creo que podríamos ya dejarlo aquí. No sé si quieres añadir alguna otra cosa más. Sí, yo solo quiero daros las gracias a vosotros tres por haberme ayudado a corregirlo, porque bueno, la verdad es que corregir estos libros, o los libros en general, pues lleva muchísimo tiempo, más del que yo pensaba, ¿no? Gracias por participar, por hacerme esta entrevista, por colaborar y nada, pues espero que sirva. Muchas gracias. Nos vemos.